Bienvenidos a otro podcast titulado Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast creado por la Obra Hispana de la Conferencia de Pensilvania en colaboración con el podcast Aquí está la respuesta. Queremos recordarles que además de los videos, tenemos los folletos disponibles. Si usted desea uno, puede dejarnos un comentario abajo del video o puedes hablar con su pastor y le haremos llegar su folleto. Hoy tenemos la lección número 9 en colaboración con el pastor Pedro Varinga, que nos ayudará a desarrollar la lección. Bienvenido, pastor Varinga. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y realmente un privilegio el poder dirigirnos a nuestros televidentes para poder estudiar la palabra de Dios. Bueno, pastor, el título de nuestra lección de hoy, como yo dije, es la lección número 9 y lleva titulado Los 7 sellos. Vamos a comenzar de una vez. Pastor, la pregunta número 1, una muy interesante, es ¿qué visión nos muestra quién es capaz de revelar el futuro de la humanidad? Muy bien, gracias por la pregunta. Yo quisiera, antes de responderla, hacer una pequeña introducción de lo que esta lección quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Los secretos son fascinantes. Inclusive, hay muchas historias de detectives, hay historias también de espías, de científicos que son sumamente interesantes, intrigantes. Muchas veces nosotros tratamos de mirar también de esa manera el libro de Apocalipsis. Y a la pregunta que tú me hiciste, dentro de lo fascinante que es estudiar la Biblia y el libro de Apocalipsis, encontramos ahí que el único que puede revelar el futuro es Jesús, Dios mismo. De tal manera que ahí encontramos con seguridad las indicaciones necesarias para poder entender la Biblia y poder vivir una vida en armonía con lo que Él nos pide. Muchas gracias, pastor. Ok, la pregunta número 2. ¿Qué significa el primer sello? Muy bien, tenemos que ir a las Escrituras y en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2, encontramos la descripción del primer sello. Antes de leer esos pasajes, yo quisiera decirles a ustedes que el capítulo 5 de Apocalipsis relata que el libro estaba sellado. Y uno de los ancianos que estaba en toda esta escena le dijo a Juan: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él se encargará de abrir el libro. Eso quiere decir que a través de esta lección nosotros conoceremos muy bien cómo el Cordero de Dios, Cristo Jesús, abre el libro que está sellado. Entonces, ahí podemos encontrar que mientras se abren esos libros o esos libros sellados, nosotros estaremos viendo también ahí la descripción de las iglesias del Asia Menor. Así que vamos a conocer un poquito más acerca de ellas. ¿Saben? El primer sello representa a la iglesia que fue ubicada en Éfeso. Esa iglesia fue una iglesia fiel, la iglesia primitiva. Naturalmente dice la Escritura lo siguiente respecto a esta iglesia. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Si ustedes se dan cuenta, la descripción del caballo
blanco, con un arco y con el deseo de vencer, tranquilamente podemos entender que la iglesia primitiva fue una iglesia victoriosa, una iglesia donde se predicó la palabra pura, donde todo el mundo que abrió su corazón a Dios pudo recibir el mensaje valioso para la eternidad. Entonces, en ese tiempo, la iglesia se mantuvo fiel. A pesar de los momentos difíciles que vivía, sin embargo, ellos guardaron su primer amor, ellos amaron las Escrituras, amaron a Dios y se prepararon para la eternidad. Eso es lo que describe el primer sello. Ok. Entonces vemos que el primer sello representa la pureza del primer periodo de la iglesia cristiana. Ahora, pastor, ¿qué significa el segundo sello? El segundo sello representa el periodo de la iglesia de Esmirna. Y si queremos ponerle fecha a esto, sería desde el año 100, cuando el primer apóstol es muerto, Juan, ¿no? Y de ahí en adelante, la iglesia se desarrolla hasta el año 313. Ahora, es bueno destacar que la visión retrata al caballo negro. ¿Por qué razón? Simplemente que el color negro es sinónimo de oscuridad, es sinónimo de muerte, es sinónimo de problemas. Y fue ahí cuando la iglesia primitiva comenzó a experimentar un cambio en su experiencia cristiana. No porque simplemente ellos tuvieron que generar ese cambio, sino la iglesia en general, al pasar a otro estado, donde encontramos allí no solamente a algunos apóstoles, sino también a algunos cristianos que siguieron agregándose a la iglesia, enfrentar la aparente conversión de Constantino, el emperador romano. Y cuando ellos vieron la conversión de Constantino, donde se afilió al cristianismo, entonces dijeron, bueno, este emperador ahora es parte de nuestra vida. Es como si pensar, por ejemplo, si hoy en día Joe Biden se convierta al adventismo. Qué interesante, ¿no? Sí. Y mucha gente estaría confundida. ¿Y ahora cómo hacer? Si seguirlo a él o seguir a quién. Entonces, eso pasó en ese periodo del año 100 al año 313. Ahora, ustedes saben que Constantino tuvo una conversión ficticia, podríamos decir, porque él, por agradar a griegos y troyanos, tomaba determinaciones para que el cristianismo siga. Ahí fue cuando se le entregaron las propiedades, cuando ya habían suscitado anteriormente algunas persecuciones y hasta muertes de algunos cristianos. Muy interesante, pastor. De verdad que yo estoy aprendiendo cosas que yo no sabía antes. Pastor, la pregunta número 3 es, ¿qué significa el segundo sello? Muy bien. Dice la Escritura lo siguiente: y salió otro caballo bermejo o rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Durante este periodo del caballo rojo, la iglesia de Esmirna, que en esos momentos estaba presente, comenzó a tener problemas, tanto con el poderío romano, porque los césares eran los que gobernaban. Entonces, ellos pudieron experimentar la muerte de muchos cristianos. Por eso dice, se quitó paz de la tierra, porque hubo matanzas, y ese periodo marcó en la vida de los cristianos, porque hubieron varios mártires. Y saben ustedes que el color rojizo denota sangre, denota guerras. Entonces, ahí es cuando también entra la experiencia de la iglesia cristiana con Constantino.
Y Constantino se convierte, hace algunas concesiones con los que venían de la Iglesia Apostólica y muchos quedaron confundidos. Si seguir al César o seguir los principios que Dios había enseñado en la iglesia primitiva. Dice un historiador que en ese periodo de tiempo hubieron más muertes hechas propiamente por los mismos cristianos a otros cristianos que muertes que generaba el poder romano. Interesante. Sí. Así que esa fue el segundo sello. Ok. Pastor, ¿qué significa el tercer sello? En las Escrituras, el tercer sello abarca el periodo de la iglesia de Pérgamo. Y déjame leer el pasaje en relación a ello. Dice lo siguiente: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Qué interesante esa declaración. La visión retrata a un caballo negro y a su jinete, quien tiene en sus manos una balanza. Balanza es sinónimo de juicio. Por lo tanto, su oferta de trigo y de cebada significaba la escasez de un ser humano en lo que se refiere a alimentos. Y esto simboliza el tercer periodo de la iglesia, cuando realmente las tinieblas espirituales comenzaron a envolver al cristianismo a medida que estos se iban aliando al Estado. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque quiero colocarme en el tiempo nuestro ahora. Okay. La iglesia adventista, vemos en cierta medida que hoy está haciendo algunas concesiones. Tal vez no con el paganismo, no con Roma, pero sí con el mundo en general. Ahora, por ejemplo, no le tomamos mucha importancia a la observancia del sábado. Parece que somos muy livianos en los principios que Dios ha establecido. Y nosotros no debiéramos descuidar los principios. Muchos de los cristianos de aquella época descuidaron los principios y se ligaron al poder romano. Entonces, hay que tener cuidado. El poder romano también se interesó en esos momentos en presentarle al cristiano, a través de las figuras de la cebada, pobreza. Porque dice que en ese tiempo, para una persona que era pobre, solamente podía alimentarse de cebada. El trigo era para los nobles. Interesante, sí, ¿no? Pero ahí es donde el cristianismo alcanza esos niveles de pobreza y la mayoría se deja llevar por el deterioro de la verdad. Sin embargo, unos pocos fieles mantuvieron su fe, se consideraron la iglesia remanente, siguieron respetando las doctrinas bíblicas y por eso dice, pero no toques el aceite, ¿no? Dice aquí, no toques el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso? No toques a los fieles, aquellos que perseveran, porque el Señor los protegía. Wow, qué lindo, pastor. Ok, la siguiente pregunta, pastor, es ¿qué significa el cuarto sello? El cuarto sello en la historia de las iglesias del Asia Menor está conformada del año 538 al año 1517 después de Cristo. Se le retrata como el caballo amarillo. Y yo quiero leer ese pasaje. Y dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, la muerte le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo creo que este periodo a todo cristiano
le debe interesar. Digo que le debe interesar porque hasta el día de hoy podemos ver algunas escenas tristes, dolorosas, que se implementó a través del poderío de Roma, persiguiendo y matando a los cristianos. Pero antes de eso, yo quisiera enfatizar que el caballo amarillo se llama muerte, dice la Escritura, y obra a través de la guerra, del hambre, las pestilencias. Hay algunos teólogos que tratan de emitir miedo a la gente diciéndoles que ese periodo va a existir en un futuro y que vamos a ser también tal vez maltratados, muertos, pero yo creo que ese no es el mensaje esencial. El mensaje esencial es que en ese periodo, por más duro que fue, por más persecución que hubo al cristianismo, por la institución de los cabildos y los centros de la Santa Inquisición donde mataban a aquellos que estaban en contra de Roma y de la Iglesia romana, entonces ellos pagaron todo eso. Sin embargo, murieron sabiendo y creyendo que Cristo era el Hijo de Dios y que los principios que habían aprendido tenían que sostenerlos para siempre. ¿Ya? Sí. Fue la época donde murió mucho mártir, muchos fieles. Sin embargo, más adelante podemos encontrar que Dios tiene un premio para ellos. Qué lindo. Es tan lindo escuchar que siempre, si somos fieles, nosotros siempre tenemos un Dios que va a estar ahí para nosotros. Pastor, la pregunta número 6 es, ¿cuándo se abrió el quinto sello? ¿Qué vio el apóstol debajo del altar? En el altar de bronce del santuario del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y se derramaba la sangre sobre la base del altar. El símbolo es muy claro. La sangre del pequeño grupo de mártires que fueron muertos durante el periodo anterior y también seguían siendo muertos en este periodo, fueron directamente emitidas al poderío de la Iglesia romana, del gobierno romano, para decirles que estaban en contra de lo que ellos enseñaban. En otras palabras, ellos rechazaron la apostasía de la Iglesia. Ellos quisieron mantenerse fieles. Y de esa manera, por eso el texto dice que la sangre de ellos clamaba, así como la sangre de Abel también clamó, ¿no? Entonces, Dios toma en cuenta eso. Este quinto sello abarca el tiempo desde el año 1517 al año 1648, donde se comenzó la Reforma Protestante. Ahí salieron varios reformadores como Lutero, Calvino y otros más. Ok. Pregunta número 7. ¿Qué fenómenos naturales se describen con la apertura del sexto sello? Es interesante esto, porque Dios hace bien las cosas. Sí. Y cuando nosotros miramos las profecías y miramos también la historia de este mundo, nos damos cuenta que cada cosa calzó en su debido lugar. Hoy en día algunos se les llama terroristas de la profecía. ¿Por qué se les llama así? Porque simplemente hablan culpando a los cristianos por generar fenómenos naturales o algún problema en el ambiente, pero no es así, no es así. No. Yo creo que el Apocalipsis no habla de eso. Ahora, lo que sí es claro
que estos eventos Ujú. que sucedieron en ese tiempo, sucedieron como cumplimiento de la profecía. Claro. Por ejemplo, hubo un gran terremoto, Lisboa, y sabemos que el 1 de noviembre de 1755 hubo ese gran terremoto. Ujú. Es verdad que hoy en día hay terremotos más grandes, Sí. ¿sí? Pero ese en aquella época fue un terremoto totalmente devastador. Ujú. Y eso estaba escrito. Luego, enseguida vino el oscurecimiento del sol, que ocurrió el 19 de mayo de 1780. Miren qué interesante. Eso se suscitó en la parte este de Estados Unidos, Ujú. aquí cerca, vecinos nuestros. A mí me tocó trabajar en esa área, en la parte de New England, Ujú. ¿no? Massachusetts, Rhode Island, Massachusetts. Connecticut, ¿no? Y allí se suscitó el oscurecimiento del sol, un eclipse total, donde tú no podías Wow. ver absolutamente nada. Dice que la oscuridad era tanta, 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 que tú no podías ver ni siquiera la palma de tu mano. Wow. Interesante, Sí. interesante. Y luego de eso, también por la noche salió la luna, pero la luna se vistió de sangre, roja, Roja. ¿no? Esa noche de ese mismo día. Y luego, por consiguiente, el 13 de noviembre de 1833, cayeron las estrellas, ¿no? Es ahí cuando este evento también ayuda a los científicos Ujú. a analizar un poquito las estrellas fugaces, Sí. ¿no? Y eso abrió a la ciencia un paso más para adelantar sus conocimientos en ese caso. Así que entendiendo el tiempo del fin, que comenzó con la cruz y que después en 1798 tenemos todos estos eventos, entonces ese tiempo llegó a su fase final. ¿Por qué? Porque esos 4 episodios astronómicos que se suscitaron fueron Ujú. grandemente significativos para la Iglesia, porque de ahí comenzó a verse el diagrama de los 1260 días en la profecía bíblica o las 2300 tardes y mañanas. Entonces, Wow. a partir de 1798 comenzaron a contarse los tiempos finales de la Final. historia de este mundo. Ujú. Wow. Bueno, pastor, la pregunta número 8, una muy interesante. ¿Por qué razón los impíos rogaron desesperadamente a las rocas y las montañas que caigan sobre ellos? Bueno, yo creo que si nosotros nos situamos en nuestra misma experiencia, Ujú. cuando cometemos un error nos queremos esconder. Claro. El niño, tú miras un niño, miente o agarra algo indebido, se quiere esconder. Sí. Bueno, el pecado te lleva a esa dirección. Ujú. Y yo creo que la resultante de estos últimos momentos de esta profecía nos dice que llegará el momento cuando la gente no podrá ni siquiera ver el rostro del Señor. Sí. No podrán, por su pecado y Ujú. por haber insistido en mantener una vida lejos del Lejos. Señor. Ujú. Yo pienso que el momento de ellos o la consecuencia que van a tener es producto de haber rechazado al Espíritu Santo. Está fuerte, pastor. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué harán los ángeles en relación con los fieles siervos de Dios? Gracias a Dios que hay una recompensa, no solamente la vida eterna, pero antes que lleguemos a eso, dice la Escritura que los ángeles del Señor estarán sellando a todos aquellos fieles Sí. para separarlos y ellos puedan experimentar la vida eterna. Ojalá que nosotros seamos sellados en su debido momento. Amén. Amén. Siguiente pregunta es, ¿qué sucedió al abrirse el séptimo sello? Esta es una referencia interesante porque demarca lo que es que en el cielo hubo silencio. Ujú. Hubo silencio. Yo creo que lo más justo
para poder entender esta parte es la interpretación de que las huestes de los cielos, en ese caso los ángeles, juntamente con Jesús al volver a la tierra, el cielo queda vacío. Y naturalmente si no hay nadie hay silencio, porque en el cielo se canta, en el cielo se adora a Dios, en el cielo hay música, ¿no? Pero el cielo va a quedar en silencio. Wow. Cuando el Señor Jesús esté volviendo a la tierra. Entonces, eso significa que el silencio es la expectativa de aquello que va a suceder, que no va a ser con mucho tiempo, sino rápidamente el Señor va a presentarse para poder salvar a su pueblo, a los redimidos, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pastor, hemos llegado a la última pregunta y es, ¿qué promesa da Dios a su pueblo entre el sexto y el séptimo sello? Sabes que Dios nunca abandona a su pueblo. La iglesia de Dios es la niña de los ojos de Dios. Sí. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones que el pueblo de Dios sufrirá, el Señor tiene una promesa muy grande. Y yo te quiero contar rapidito una historia que me pasó a mí. Estuve en Alemania y visité la ciudad de Constanza. Fue ahí donde murió John Hus, un mártir de el Señor en ese tiempo, ¿no? Un gran reformador. Él fue quemado en la hoguera públicamente. Y la historia cuenta, y el conflicto de los siglos lo menciona también, que cuando él estaba frente a la gente que los estaba quemando y el fuego comenzó de abajo para arriba, él alababa a Dios, cantaba al Señor, ¿no? Y a medida que iba subiendo el fuego, con mayor ímpetu él alababa al Señor. Y aun cuando ya el fuego lo tomó completamente, dice que le veían el rostro y los labios moviéndose, alabando al Señor. Miren qué interesante. ¿Será que John Hus habrá pasado dolor en esos momentos? No entiendo. Solamente el Señor lo sabe. Sí. Pero para cantar en medio de una situación así, para alabar a Dios en una situación de ese tipo, nosotros diríamos, ¿cómo? Sin embargo, la paz, la tranquilidad que Dios proporciona es inigualable. No hay comparación. Sí. Los hijos de Dios pasarán aflicciones, pasarán persecuciones, pero hay una promesa. Y la promesa es que el Señor siempre estará con ellos. Amén. Los cuidará, ellos serán apacentados por el Cordero de Dios y también el Señor los guiará a ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y qué lindo es pensar en la salvación y la eternidad. Bueno, pastor, yo creo que todos debemos de comprometernos a prepararnos cada día para este encuentro que durará toda la eternidad. Dios vendrá por nosotros y eso es una promesa que yo creo que todos deberemos agarrar bien fuerte, mantenernos fiel y esperar ese glorioso día donde Dios regresará para sus hijos. Tienes razón y queremos invitar a todos nuestros amigos que en estos momentos están recibiendo esta lección a que seamos fieles y podamos nosotros levantar el estandarte de Cristo y así poder muy pronto recibir la recompensa que es la salvación y la vida eterna. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos en esta tarde y a todos los que estuvieron estudiando este tema con nosotros. Les invitamos que sigan estudiando las otras lecciones y recuerden que si usted necesita la lección de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, pueden dejarnos un comentario abajo del video o pueden hablar con su pastor y nosotros le haremos llegar
el libro. Por favor, síguenos en las redes sociales de la obra hispana de la Conferencia de Pensilvania y en nuestras redes sociales del podcast Aquí está la respuesta. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video.